del mostrador. Pam. Si no tenía autonomía, está cagado. La voz diáfana de Santiago Escobar se escuchó ahí suavecito. ¿Quién está cagado, Santiago Escobar? ¿Ah? ¿Quién está cagado? Dijiste, si no tienes autonomía, estás cagado. Bueno, el que no tiene autonomía, el que llega a golpear una puerta buscando el sí. espacio, Sí, tienes razón. tiene que ir con un grado de autonomía, un grado de algo que te haga relativamente imprescindible, que te haga relativamente... Que no podemos reproducir de lo que estábamos hablando. No podemos, que es una cosa privada. Antes de entrar al aire, entonces de ahí venía un poco la reflexión. Es la regla de la gente de edad. Es la regla de la gente de edad. Sí, la gente, sí, bueno. Y los que escriben a sueldo. Y los que escriben a sueldo. Bueno, estamos con Mirko Macari, Santiago Escobar. ¿Cómo están, muchachos? Bien, pues, Bien, entretenido el fin de Fernando. semana futbolero, así que no hay quejas. El fin de Fin semana. de largo, emocionante. ¿Qué partido el de ayer de Bélgica? Hoy Bélgica con Japón. con Japón. Hoy yo todavía sigo con mis dos apuestas. Sí, a ver, ¿cómo? No las tengo Yo le jugué registradas. $100 a cada uno. A Uruguay para el final y a Bélgica para el final. Ya. Bien, ¿eh? Pero ayer te tengo que confesar que durante mucho rato me puse muy nervioso. Los japoneses. Mira, déjame contarte Por favor. una anécdota. Creo que no estoy tan 100% seguro. Alguien que sea muy argentinófilo y futbolero y amante del gráfico, la revista El Gráfico antigua, como fui yo alguna vez, me lo puede chequear. Pero tengo la impresión que fue Nai Foino. Nai Foino era un árbitro que tiene algunas frases extraordinarias en la historia del fútbol argentino, solamente para darte cuenta cómo se despreciaba a determinados tipos de selecciones en una época, como considerándolas todas pencas. Bueno, Nai Foino en un momento dado entra en una discusión con 3 o 4 personas en una radio sobre quién había sido, entonces, estoy hablando a principios de los 70, 73, 74, quién había sido el mejor futbolista de todos los tiempos. No existía todavía Maradona. Bueno, y por cierto estaba entre Pelé, Di Stéfano, el Charro Moreno, Puskás, qué sé yo, todos los famosos. Y hablaban unos y otros y favorecían a ciertos jugadores. Y Nai Foino sale y se tira una frase que ha sido reproducida muchas veces. O la persona que lo dijo, yo creo que fue Nai Foino, pero en fin. Y dice, pero dejémoslo de pavada. Si después de Pelé son todos japoneses. Ese era el nivel. Un adjetivo, japonés, ese era como, claro. Ese era el grado de, qué sé yo, ninguneo a todos los jugadores malos de fútbol que habían. Todos eran japoneses, que nunca jamás llegaban a un mundial, que nunca asiático o africano no tenía nada que hacer. Hacer. Era real tercer mundismo futbolístico. Y mira tú, 34 o 50 años después, tú tienes a los japoneses que casi sacan a Bélgica ayer con un partido muy bueno, que llegaron a octavos de final, que clasifican sin ningún problema. Cambió totalmente el fútbol. Y también la política. Se han ido estrechando las brechas, sin duda. Se han ido estrechando las brechas. Yo quedé gratamente impresionado con Francia. Impresionante. Con el Francia de ese partido, porque los anteriores había jugado más o menos. O sea, lo que mostró ahí es candidato. No sabe hacer lo que vienen haciendo los buenos equipos modernos, es decir, correr. Jugar a una velocidad y de una manera vertical, es decir, frente al arco enemigo. Tiene el léxico. No, es que yo jugué alguna vez a la pelota, pero el tema tiene básico. Como pinta entrenadora, además, el chavo, ¿sí? El tema básico de españoles y el tema básico en general, lo que le pasó también a los alemanes, ese juego lateral, ese juego sin incisividad. Y lo que hacen los asiáticos, todos los asiáticos, siempre que han jugado en la pelota, se agrupan, corren en bloque y a una velocidad que el resto de los equipos no tienen. Entonces lo que hicieron los japoneses ayer, además teniendo 2 o 3 jugadores excepcionales, que juegan en Europa, que tienen que patean bien, tienen buena ubicación en la cancha y son un bloque. Le costó a los holandeses. Los belgas tienen gran equipo. Eso que estás diciendo es muy importante, Chago, porque eso cada cierto tiempo
los equipos que no llegamos a un mundial debiéramos hacer una suerte de seminario interno, de decir, a ver, ¿qué tienen estos equipos que en el papel aparecen tan débiles? No tienen palmarés, nada, copas ni ninguna cosa extraordinaria como las que puede mostrar uno, y que sin embargo logran llegar a una cita. Y no es solamente porque enfrentan rivales de menor calado, no, los tipos cambian su manera de jugar, se ordenan a las características que tienen sus propios biotipos. Dejan la rigidez de la marca por el moverse como equipo, se mueven como una pequeña unidad compacta, como quieren los de Carabineros. Son unidades, mecanizan, automatizan unidades compactas y se mueven como 4 o 5 dentro de la cancha. No es un marcador, no es una marca zonal, son grupos de jugadores. No, mira, es notable si uno ve cómo se movilizan. Hay un concepto ahí que es asiático, propiamente tal asiático. ¿Así? Yo creo. Y que tiene que ver con incluso los ejércitos, las gestas grandes. Que tiene que ver para lo que son buenos ellos, que son atletas, pues son pequeñitos, sí, pero son muy móviles, levantan la vara, son atletas. Y se toman en serio lo de atletas. Y son disciplinados. Son disciplinados. ¿Ah? El todo es más importante que las partes. No hay estrella. Es bueno. Y tienen arqueros buenos. Bueno, arqueros japoneses. Bueno, con buenos reflejos. Bueno, está bien. Vamos a ver qué sigue. Fíjate que fue un gusto verlos jugar. Yo me acordaba de Fontana Rosa, que escribe estas cosas tan buenas de fútbol. Escribía. Me acordaba de él, porque hay una manera diferente en que viene apareciendo el fútbol. Ya, pues, volvamos a nuestra... Vamos a la triste realidad. Triste y pequeña... Que no estuvo tan triste el fin de semana, muy notable lo de la denuncia de Nicolás López que hace la revista El Sábado, efectivamente. La segunda, y acuérdate que cuando a los pocos días de que aparece lo de Abreu, es que se desatan las marchas feministas. Si tú quieres mirarlo como ciclo. Fue lo que se tomó las redes, aparte del tema mundialero. Van con una cierta periodicidad apareciendo los Harvey Weinstein chilenos. Parece que el sábado tomó la misión de ahondar justamente en la industria, no en otra área, en la industria del espectáculo y de la televisión. Lo más notable, más allá del personaje, el que no puedo aportar mucho, porque el reportaje habla por sí mismo, ¿no? 8 casos indesmentibles, está bien armado porque es contundente, no son 8, ¿no? Y con detalles bastante, yo te diría, concluyentes, ¿no? Es notable que de nuevo aparece Imaginación como la consultora que gestiona las comunicaciones del caído en desgracia, y esta vez se nota quedan huellas, hay torpeza. Ya la fluidez para leer el mundo del poder y los códigos comunicacionales enteros no fluyen. Pero por lo pronto se recetó Imaginación una entrevista autoculpatoria de suerte de parche antelería en la tercera, cuando ya todos sabían que estaban investigando a López. López había contratado a Imaginación y aparece en el diario de Sayé. Entonces el 10 de mayo, una extraña entrevista a López diciendo yo puede que, pero voy a hacer una película que se llama Me Too. Como diciendo yo también me subo a la ola feminista y si yo la cagué, perdonen. Ese es como el diseño. Es bien interesante desde el punto de vista y lo otro, torpe, la contratación de Paula Vial. Seguramente en el análisis chico de que mujer feminista, bacheletista, pequeña lectura política, sin leer el contexto más grande, ¿no? Es el personaje apropiado porque parece que lo defiende alguien del otro lado. Aquí es la misma lectura que hace el gobierno de manera correcta, porque es para el pequeño grupo político de quien defiende a Santelice, un demócrata cristiano. ¿No? ¿Quién defiende a Nicolás López? Entonces, comunicacionalmente, una feminista. Nada, le pasó la ola por encima a ¿cómo se llama? A Paula Vial, que es demasiado la disonancia cognitiva, entre el discurso ex ante y el después. Mejor quedarse callado. Es decir, lo defiendo como profesional, no dar argumentos, no salir a tuitear, pero hay cierta compulsión tuitera de ciertos personajes que se van devaluando
en términos de... Porque hay que saber cuándo hablar y cuándo darle con todo y saber cuándo no hablar ni decir nada. No, la pregunta, yo rescato dos o tres cosas interesantes de lo que tú dices. Una, creo que hay una pésima lectura del problema por parte de tanto López, que es el principal protagonista de esto, como si es que Imaginación... yo la verdad es que Imaginación conozco a Enrique Correa de muchos años, lo he entrevistado cuando era ministro y nunca en mi vida lo he entrevistado ni he estado con él como parte de su agencia, digamos. Pero creo que es un error patagüino creer que cuando tú tienes la cantidad de testimonios que tienes y que probablemente van a seguir apareciendo, y la forma de los testimonios, y tú tienes un track record para atrás de tus propias palabras en redes sociales. Y columnas. Claro, columna. El control de daño se hace a la clásica. Mira, sí, quizás, la verdad... Relativizar. Exacto, relativizar la cosa, tratar de anticiparte diciendo que en realidad pegarte los primeros puñalazos, dejando siempre dicho... No, yo tengo la impresión de que... Y ahora va a hacer la película El Me Too. Claro, ese es el anuncio en la tercera, además ese es el titular probablemente negociado. La película del Me Too, sí. Que hay que ver quiénes participan de esas películas. Quienes participan de esas películas porque estas cosas, tal cual como han pasado en otras partes, contaminan todo el ambiente teatral en torno al director, en este caso acusado, y empiezan a retirarse personas de las películas que se están haciendo y ya lo sacaron las películas de Netflix. Por ejemplo, la Netflix empieza a revisar la relación con él, los casos que probablemente él tenía con algunas majors o algunas productoras norteamericanas, empiezan a mirar, chita, ¿sabéis qué? Esta cosa mejor no, y se te arma una situación súper grande. Entonces el control de daños a la clásica me parece bien torpe, para serte franco. Sí. Ahora yo creo que viene algo que apareció sutilmente porque fue tanto como López, fue de nuevo, se masificó o se levantó la pregunta de, oye, bueno, ¿por qué Correa está con todos los malos? Porque Imaginación está... porque ese es el negocio. Porque ese es el negocio, da para otra análisis. Si estuviera con los buenos... Pero le apareció no haría lo que hace. Pero le apareció un problema que alguien tuiteó que él está en la Fundación Salvador Allende, en el directorio de la Fundación Salvador Allende, porque es muy cercano a la senadora Isabel Allende. ¿Quién? Enrique Correa. Históricamente es una asesora, además siempre ha sido cercano a la familia Allende, a ella sí, pero en este minuto se te hace una presión, sobre todo porque Maya Fernández, la nieta de Allende y presidenta de la Cámara, sobrina de, claro, es la presidenta de la Cámara de Diputados. Y entonces en ese mundo hay un discurso pro feminista donde políticamente se puede complicar, puede empezar a generar. Yo advierto que puede generarse una brecha desde que yo tengo memoria, la familia Allende y Enrique Correa porque las circunstancias lo determinan. Sí, desde que yo tengo memoria que la Fundación Salvador Allende siempre ha tenido en el directorio a Enrique y ha sido un gestor desde el gobierno primero con cuando era ministro secretario general de gobierno, en la recopilación de obras, en todo lo que llegó de distintas cosas para honrar la figura de Allende, que finalmente se trasladó en el museo, en un montón de otras cosas. Siempre Enrique Correa fue una... Por lo tanto, eso no es nuevo. No es nuevo, si nosotros lo hemos publicado antes también a propósito del intento de candidatura de Isabel Allende. Hubo un pequeño ruido cuando fue presidente del PCR. Exactamente lo que tú dices. Ahora puede haber más ruidos. Sí, hubo un pequeño ruido en su momento. Maya Fernández. Hubo un pequeño ruido en su momento, y quizás Chago tiene más información en eso. Hubo un pequeño ruido en ese momento cuando sale del Partido Socialista en Enrique Correa. ¿Te acuerdas? Por toda esa trifulca que hubo en medio del Consejo Minero y todo el asunto. Los temas del Consejo Minero. Claro, representante del Consejo Minero. Y ahí hubo una discusión sobre... Cuando Marner era presidente del PS. Claro, si es que debía o no debía seguir ahí, y la familia Allende consideraba que esto no tenía que ver con
relaciones político vinculantes, sino que con las personas que habían sido importantes para la fundación y se quedó ahí. Pues yo creo que ahora se puede levantar de nuevo esa tensión. Yo no sé, yo creo que hay una gran mezcla en este tema, una gran mezcla de beaterío izquierdista, además de una autoflagelación, a mi modo de entender, excesiva. No estoy por el maltrato de la mujer, he sido un tipo siempre muy respetuoso en eso pero tengo en primer lugar la sensación, en el caso específico de la Fundación Allende, me produjo un alejamiento psicológico muy de fondo cuando se le negaron las instalaciones de la Fundación Allende para que la payita fuera velada en ella. Sí. ¿Ya? La payita, todo el mundo sabe, fue la compañera, la última compañera, la compañera de vida de Salvador Allende. Y este beaterío izquierdista que trata de poner, ¿no es cierto?, a pesar de que la familia siempre es diversa, etcétera, en el discurso, en la práctica, esta falta de reconocimiento de un elemento esencial de la vida, de la emotividad de los seres humanos en trance de muerte, me parece pequeño, me parece muy fuera de la lógica de lo que se argumenta. Eso es una cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo otro, que tiene que ver fundamentalmente con esta división entre autoflagelante. Entonces todos vamos a decir Me Too, o todos tenemos que salir a reconocer, ¿no es cierto?, los macroerrores culturales en las que hemos sido formados, y muchas veces de una manera muy inconsciente. Es decir, y la aceptación además que la mitad de la humanidad, es decir, las mujeres, han hecho incluso conscientemente de este tema. Yo creo que el tema es importante, que hay que ponerlo sobre la mesa, que es parte de la igualdad ciudadana, pero yo espero un poquito más de yo diría, de sindéresis, como dirían los ecuatorianos, es decir, de equilibrio, de una manera de actuar frente al locus cultural actual, que trae la ola de la reivindicación de la dignidad femenina en el ambiente de la sociedad, ¿no es cierto?, con manifestaciones de leyes. Incluso yo digo que, yo lo dije aquí en esta mesa, no es la primera ola, es una ola más, ¿no es cierto?, de una cosa que empezó a madurar en los 60, como igualdad ciudadana. Y entonces tengo la sensación de que este movimiento, que no es un movimiento articulado, tiene muchas demandas, muchas cosas, que son las propias mujeres las que tienen que resolver. Entre otras cosas, la relación con el poder institucionalizado, ¿no es cierto?, de una manera en que reconozcan cuánto le han puesto adentro al sistema. Si los sistemas no se hacen solos, no son solamente producto del maniqueísmo, en este caso masculino. Los sistemas requieren de una legitimidad transversal. De una legitimidad transversal, de un consenso organizativo al interior de las organizaciones que acepta ciertas cosas, sí, y que las busca y las demanda. Yo estoy de acuerdo contigo hasta que eso llega a un punto en que no se tolera más. Es decir, exacto. Y desde ese punto de vista, ahí cambia, si tú quieres, cuando se dice, ya sabe que no acepto más esta situación, y cambia la dinámica de esa relación que hasta antes era una especie de statu quo. En ese mismo momento yo creo que empieza a surgir una historia nueva, digamos. Donde yo me pongo en la vereda del frente del punto de vista del marco explicativo es en la premisa que subyace a tu discurso, Chavo, que estás en una buena parte del establishment de que, bueno, esto cambió, pero ahora conversemos racionalmente. Estas cosas no son racionales. No, entonces
tienen un elemento explosivo, irracional, se van a basar en 90 pueblos para después retroceder a 50, y es muy notable porque yo la admiro mucho, una gran historiadora, en la columna de Sofía Correa, que dice: yo hasta aquí llego con el movimiento feminista porque no me van a cambiar el castellano. He sido mujer, he sido discriminada, me han reventado pero las tomas ya adquirieron un carácter irracional, y esto de cambiar el castellano ya es una locura, porque es lo que tú ves, es la tensión. Entonces, porque ella es formada en la lógica, en la lógica de la ilustración, academicista, ¿no? De que los problemas se solucionan conversando racionalmente, y eso no es cierto, no avanza la historia así. En momentos de consenso justamente podemos conversar y dirimir racionalmente las cosas. Los puntos de transformación histórica no son racionales. No lo fue la Revolución Francesa, y no lo han sido ninguno de los momentos en los que las sociedades cambian o se transforman para bien o para mal. La única racionalidad que sí hay en eso, por lo menos me parece obvio, la única racionalidad es el momento de distinguir en que no se sigue tolerando lo que antes se toleraba. Eso es una decisión racional. Es decir, ¿sabes qué? Yo he aceptado 1000 veces tener que hacer todas las tonteras que tú me hacís por mi casting, yo no aguanto más, se acabó esta cuestión, chao, punto. Y ese es un acto racional, porque tú tienes que estar constantemente diciéndotelo, porque todo el sistema te empuja a que tú sigas haciendo un poco la cosa. Y entonces revelas y sale y entonces hacen las cosas rupturistas tajantes que hay que hacer. Vas a un medio de comunicación, revelas la situación y entonces cambia totalmente la historia. Yo digo una cosa, poca antropología sobre el dramatismo, por ejemplo, publicitario, ¿no es cierto? El dramatismo publicitario inducido básicamente por la fotografía o por el desarrollo de los modos fotográficos, cuando se van encima, dame más, el periodista, el fotógrafo, encima de la modelo, dame más, dame tu orgasmo, dame tus ojos, dame el éxtasis, dame, buscando objetivizar una cosa, transformarla en un modelo de mercado, ¿no es cierto?, o en un ícono que pueda golpear el mercado. Yo creo que ahí vamos, esas son las formas más exacerbadas, o las escenas de sexo real, como las que tenía Michael Douglas. Michael López Douglas. tenía... No, Michael Douglas o el director sueco, danés. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, pero López también hay un episodio que... No, y el otro, el danés, o belga, ¿cómo se llama? El de... Pañuelo Rojo, Las Pasiones Turcas, etcétera, ¿no? Que son los idiotas, que son el gran cine europeo con escena de sexo en vivo, ¿ya? El último tango en París tiene una escena de sexo en vivo, Marlon Brando con María Schneider. María Schneider, sí. Y esa el director es italiano, esa. Eso es Bertolucci. Bueno, ahí hay una exacerbación, porque es la ruptura de un elemento privado para transformar, ¿no es cierto?, la creación de arte en una cosa. Pero mira, Barbarella, la vieja película de Jane Fonda. De Jane Fonda y de Vadim, sí, es donde Barbarella rompe la máquina del amor, del placer, la rompe. ¿No es cierto? Hay una incitación cultural en la zona, la manera de vestirse, la manera de acercarse. Y yo digo, esto no es solamente hombre, es humano, es parte de una... Entonces, el reconocimiento que los hombres tienen que hacer sobre el uso indebido de los elementos culturales y de fuerza frente a las mujeres debe tener un correlato. Pero déjame, qué bueno que has tocado el tema, porque que además es apasionante. Déjame decirte dónde está, a mi modo de ver, lo que yo veo como la gran diferencia. La gran diferencia es cuando tú juntas a Marlon Brando con la María Schneider, como se ha conocido el problema, los junta Bertolucci, y les dice, déjense llevar. Y ellos empiezan a improvisar, porque la escena es improvisada.
se tiene que hacer en un momento dado, se deja improvisar, pero ambos actores se personifican, se meten en sus personajes y salen la escena. ¿Okay? Eso es totalmente distinto y de ahí viene una barrera gigantesca, un muro eterno, un muro de Trump, digamos, a cuando el director o el productor te dice, o tú te acuestas conmigo o no estás en la película. No, claro. Eso ya no tiene nada que ver con el arte, ni tiene que ver con el sexo real, ni tiene que ver con las cosas que se evocan. Eso tiene que ver con dominio, poder. Una es impulso y la otra es poder. Clodomiro Almeida te hubiera dicho que eso tiene que ver con la autonomía de la voluntad. ¿Ah? Como a él no le gustaba el mercado, entonces esto eran dos personas enfrentadas en que una decía sí o no. Claro, autonomía de la voluntad. Pero entendiendo, y tú lo sabes también, Santiago, entendiendo de que las paradas iniciales de ambas personas frente al determinado problema son distintas. Son distintas plataformas de poder. Claro, yo entiendo perfectamente, son distintas plataformas de poder. Es que alguien puede pensar que se trata de sexo y no se trata de sexo, se trata de poder. No se trata de sexo, exactamente. Lars von Trier. Cristian Castro, gracias. Ese es uno de los grandes directores, pero que tiene escenas que son terribles, ¿no? Terribles. Claro, lo que pasa es que Klaus Kinski. Bueno, Klaus Kinski era un actor. Era un director. Es el papá de la, ¿cómo se llama? Natasha Kinski, tan extraordinaria actriz. Un tremendo actor, pero se perdió en películas de Spaghetti Western. Sí, no, pero hizo Fitzcarraldo, que es un... Fitzcarraldo es una gran con Benders, ¿no? Pero el tema básico de esto es lo siguiente, es decir, yo creo de verdad que dentro del movimiento feminista, va a surgir un debate sobre los desarrollos de sexualidad, los desarrollos de expresión en el espacio público. Pero sí una redefinición radical de la manera en cómo hemos entendido el género y el sexo. Esa es una pega de ella. En el Philip Park, mira, también, yo que soy un voyeur de las calles, en el Philip Park en Dinamarca una vez había una feria puesta, una enorme feria puesta de feministas, y con stand y todas las cosas a principios de los 70, y entonces yo muy entusiasmado me empecé a dar cuenta y de repente entré a una y se me viene encima un montón de viejas. Había una demostración ahí del uso de dispositivos de prevención, y entonces había una señora arriba de una mesa haciendo demostración y resultaba súper interesante, además estéticamente atractivo para un latino, además que andaba dando vueltas mirando con boca abierta. Wow, que no te pidieron ser parte de la demostración. No, mirando, y me empiezan unas viejas a gritar, y yo no entendía nada, me gritaban en danés y todas las cuestiones, y de repente me empiezan a empujar, y yo me doy cuenta que y bueno, me empujaron, yo empujé a una, y salen como 20 persiguiéndome, y yo corriendo por el Philip Park y 20 viejas. ¿Y eso porque tú te metiste en una zona donde...? Yo me metí en una zona donde había un cartel. Que no me lo explicaron, que decía prohibido el ingreso de hombres. Porque estaban explicando a mujeres. Pero estaba en danés, güey. Yo no tenía idea. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, todas estas manifestaciones, todas estas cosas que... yo creo que hay un momento, por ejemplo, en que los reglamentos no funcionan los consensos organizativos internos. Las compañeras, por ejemplo, yo estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, las compañeras de curso se molestaban mucho, y no encuentro razón, había una plataforma al lado del baño de las mujeres donde se sentaban todos los tontones a mirar quién entraba al baño y quién no entraba al baño. Era un acto muy agresivo. Sí. A la entrada de la Escuela de Derecho hay una cuestión al lado del baño de las mujeres. Bueno, estas cosas tienen que conversarse, yo entiendo, pero yo siento que hay un desequilibrio de agresividad y una sensación de salir a decir yo soy culpable, yo también, yo no sé. A mí no me gustan las confesiones en público, sino que me gustan las rectificaciones
colectivas culturales. Esas son las que... Y esas toman tiempo y están empezando. Y esas toman tiempo. Les aviso que acaba de salir la noticia de que la Fiscalía Oriente abrió de oficio la investigación contra Nicolás López. Por si acaso. Seguimos conversando con el mostrador en un ratito más. Las claves del Mundial en la 92.9. Historias. Brasil, hoy por hoy, es la selección más ganadora de la historia de la Copa Mundial, con 5 campeonatos obtenidos. Pero muy de cerca le siguen el actual monarca Alemania con 4 títulos, empatados con los grandes ausentes de esta cifra de Rusia 2018, Italia, también con 4 títulos. Donde los brasileros son seguidos es en cuanto a las finales disputadas. Tienen 7, con solo 2 perdidas. Mientras la selección con más finales es el actual monarca, Alemania, con 8, con 4 victorias y 4 derrotas. En tanto, el podio lo termina Italia con 6 finales y 4 triunfos. Rusia, el anfitrión, nunca ha llegado a esta circunstancia, donde espera dar la sorpresa en esta copa que organiza. Las claves del Mundial de Fútbol 2018 están en la 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos con el mostrador en la clave y voy a hacer de inmediato una rectificación. Es cierto, mucha gente ha señalado, se me había olvidado, efectivamente, la María Schneider, en el caso del último tango en París, denunció que ella fue engañada por Bertolucci y Marlon Brando y que Marlon Brando la había violado en la escena famosa de la mantequilla. Ahora, yo no estaba, para serte franco, refiriéndome a la escena de la mantequilla, pero yo estaba refiriéndome a la primera vez que hacen el amor en el departamento cuando se encuentran. Ya, pero la voluntad del anonimato como una carga psicológica, erótica muy importante. Sí, pero agradezco a todos los que rectificaron, me recordaron esto, porque efectivamente María Schneider dijo que ella había sido engañada por Bertolucci y por Brando en esa escena de la mantequilla para que finalmente ella fuera violada. Bueno, una película que ha pasado... Lo dijo bastante tiempo después, sí, en todo caso. Bastante tiempo después. Las películas que han pasado de Agache, Taxi Driver, sí. Con una niñita, con una... Jodie Foster de 13 años. Sí, pero no hay una... No hay, pero la verdad es que la presión psicológica a la que se ve sometida por su amante Harvey Keitel... vamos a volver a la... política. Vamos a hacer viernes de cine con Chago Escobar. Vamos a hacer, exacto, viernes de cine con Chago Escobar. Dentro de nuestro programa, fuera de la caja. Fuera de la caja. Estamos ya en contacto con Gabriel Gaspar, diplomático, es embajador especial de Chile en La Haya, y queríamos conversar con Gabriel. ¿Cómo estás tú?
contigo en función un poco de las elecciones mexicanas de ayer, que son un hito por varias razones, no solamente porque Andrés Manuel López Obrador ha estado 3 veces tratando de ser presidente, sino que además porque las cifras varían, pero está entre 145 y 175 los candidatos a todo tipo de cargo que han sido asesinados en México, y eso marca una situación que es bien impresionante de constatar. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, un gusto saludarte, y lo mismo a Mirko y a Santiago. Hola, Gabriel, ¿cómo estás ahí? ¿Qué tal, Mirko? Chago, un gusto. Mira, efectivamente lo que señalas es una cifra dura, pero es reflejo de un proceso que lleva ya varios años, y precisamente yo creo que también está en la clave del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y es que el incremento de la violencia en México ha provocado un clamor ciudadano obviamente por ponerle fin y atajo, ¿no? Y ese clamor, entre otras cosas, lo interpretó Andrés Manuel. Ahora él tiene que asumir el 1 de diciembre. Correcto. Es una transición larga, es tradicional, siempre ha sido así, y viene del mandato constitucional mexicano, y que de alguna manera se explicaba porque la larga permanencia del PRI hacía que cuando era un régimen de partido de Estado, digamos, todo se resolvía dentro del partido. El señor presidente electo tenía que tener un tiempo suficiente para poder organizar a las distintas tendencias, regiones, corporaciones, sindicatos, etcétera, y poder dar una ecuación que le facilitase sus 6 años de gobierno. Ahora, el primer gran desafío se instala, creo yo, para él en el marco del espacio interpretativo. Muy probablemente va a haber una fuerza que va a querer instalar, o lo ha querido instalar desde ya, como parte de la nueva izquierda, la vieja nueva izquierda chavista en el continente, un apéndice de eso. Buena parte de su lucha electoral tiene que ver con mostrar que no es eso. Yo siento en lo personal como aproximación interpretativa al triunfo de López Obrador, que tiene mucho más que ver con Trump, que es mucho más Trump en la medida en que son outsiders que hacen campaña impugnando a la élite tradicional, a los partidos clásicos. Trump la hace imputando a Hillary Clinton y a los Clinton y a Wall Street, ¿no? Y al entramado político financiero que gobierna Estados Unidos y gana, y López Obrador también, ¿no? Se monta sobre un partido que está instalado en un juicio crítico desde el punto de vista ético, y su movimiento, porque además tiene todo el contenido mesiánico de un movimiento personalista, es un movimiento para regenerar México, se llama así, ¿no? Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, bueno, es muy cierto lo que tú señalas. Ahora, también yo creo que es bueno leer a México, pero en claves mexicanas, ¿no? Y no tratar de leerlo con las claves de otros países. Por ejemplo, perdona, pero es que fuera de México se lee con claves de otros países. Por eso que correcto, acá por lo menos hacemos ese aporte, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo, un sector, Andrés Manuel tuvo una campaña muy negativa, muy fuerte, ¿no? De las otras candidaturas. Y como ha ocurrido en otras campañas, por ejemplo la de Gustavo Petro en Colombia, inclusive en la campaña nuestra recién pasada, se trató de usar el factor Venezuela como un factor de política interna, entendiendo que hay una grave crisis y que hay que buscarle la mejor solución posible, digamos, ¿no? Pero el fantasma del castrochavismo, como se lo llamaban, también se trató de, por parte de las candidaturas rivales, de adjudicársela a López Obrador. Pero la verdad es que en México sí hay un cuco, ¿no? Y el cuco viene del norte. Y es muy claro, porque es uno que los trata de... tiene muchos frentes abiertos en la relación México-Estados Unidos. Y si bien los dos comparten el provenir de ser una relativamente outsider, como bien lo señalas tú, hay una diferencia en el caso porque Trump es un multimillonario y López Obrador es un sencillo profesional de provincia. Y además empata con el otro gran desafío de México junto con la inseguridad, es el enorme flagelo de la corrupción. Y desde ese punto de vista, Andrés Manuel tiene una credibilidad respecto
a la mayoría, a la media, digamos, de los dirigentes políticos, que es un dirigente que, si bien tiene una larga trayectoria, no se ha enriquecido a costa de ello. Gabriel, Santiago Escobar. Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí preocupado por nuestro liceo, pero es otro tema. Bueno, nuestro liceo es otro tema. Sí. Oye, yo quería hacerte la siguiente pregunta. Primero, yo comparto la opinión de Mirko de que son personajes outsider Trump y López Obrador, pero López Obrador es un nacionalista. En segundo lugar, hizo su carrera política básicamente desde la calle, al romper con la vieja estructura del PRI y formar movimientos y acusar además incluso trampas en las elecciones en una de las candidaturas que tuvo. El problema de México pareciera ser hoy día de violencia, no solamente en la frontera, sino de alguna manera la pérdida de la estructura de orden que el PRI dejó durante 70 años, pero que de alguna manera se fue gastando con los gobiernos de derecha, en fin. Lo que tiene López Obrador al frente es en realidad una cosa muy fraccionada para poder generar un cordón de articulación que le permita hacer el gobierno, en primer lugar, que yo diría que es de carácter va a ser de carácter muy nacionalista. Se va a enfrentar a Estados Unidos con las decisiones migratorias, lo más probable. Pero la pregunta básica mía es, ¿cuánto de autonomía real tiene López Obrador y cuánto esa vieja institución de la cargada, donde hoy día aparecen gente que estuvo con el PAN y que se va hoy día encima y se pone sobre el 53% de López Obrador, lo van a obligar a un gobierno tremendamente pragmático? No hay que olvidarse que se ha peleado, y López Obrador es un tipo que se pelea incluso con la gente que lo apoya. Sí, tú tienes toda la razón, Santiago. México tiene una institucionalidad en algunas materias muy débil. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad ciudadana. Obviamente en México existen más de 1.200 cuerpos policiales, para dar una idea, porque cada municipio tiene su propia policía, cada estado tiene su propia policía. Entonces, imaginarán la dificultad para tener una doctrina única e interpretación de la ley, digamos, y para la formación de las fuerzas policiales. Pero también López Obrador, en la enorme mayoría que obtuvo, se va a incrementar en estos días por el caballo ganador, ¿no? Y existe en México la tradición que tú llamabas cargada, que allá la llaman la bufalada, la carga de los búfalos, digamos, como en la época del lejano oriente, pero lejano oeste. Y es un frente en el cual hay ex izquierdistas que se salieron del Partido de la Revolución Democrática. Hay un pequeño partido evangélico también. Hay empresarios nacionalistas. En fin, es un frente muy variopinto, pero sin lugar a dudas que en ese frente hay un liderazgo clarísimo, que es el del presidente. Precisamente para evitar, yo creo, algo, las presiones que tú señalas, que imagino se darán como en todas partes del mundo, el presidente electo ha dado señales muy potentes de la conformación de su equipo de gobierno. Probablemente hayan cambios ahí, pero ya ha anunciado algunos nombres. Y eso, me imagino, tiende a definir ya una línea más organizada de transición. Gabriel, ¿tú crees que en la oposición que tiene él corre peligro de muerte? Yo por eso decía lo del 1 de diciembre, quedan muchos que asuma y... Bueno, yo en respecto, o sea, no me refiero a la oposición política. Lo que sí es complicado en México es las mafias. Existen muchas mafias, la mafia del narco, digamos, de público conocimiento, y obviamente hay que cuidar a las autoridades, particularmente al señor presidente electo. Sí, qué interesante la reflexión, porque hay antecedentes, no está el de Colosio, sí, pero la muerte está muy presente en la política mexicana, en la vida mexicana en general, ¿no? Yo conté la cifra de esas 145, 170 personas muertas. Y la muerte en general, y la muerte en términos políticos, no está lejos de las instituciones en México, ¿no?
Hay una gran novela de Héctor Aguilar Camín que se llama La Guerra de Galio. La Guerra de Galio, sí. Recomendable leerla a todo el mundo. Todos los estudiantes de periodismo del planeta debieran leerla. Debieran leerla, exacto. Es una excelente y complementarla con La Silla del Águila de Carlos Fuentes, claro, de tal manera de tener un retrato de lo que es la institucionalidad y el vínculo hacia el poder político mafioso, ¿no? Sin lugar a dudas que ahí hay un tema muy muy fuerte, por eso yo hablaba de la debilidad institucional, y los desafíos que tiene López Obrador son muy fuertes, más allá de los clásicos del buen gobierno, digamos, las políticas públicas por sectores, etcétera. Pero hay dos demandas que son seguridad ciudadana y corrupción, que no son fáciles de resolver, yo diría que son procesos, pero en la cual tienen que haber señales potentes. Y tengo la confianza, conozco al señor presidente electo, que él tiene la decisión y la voluntad de avanzar en esa dirección. Pero mira, el Chago hablaba de Aguilar Camín. Yo ayer tuiteé un perfil que hacía Aguilar Camín en la revista Nexos en mayo de este año. Sí, ya me imagino. Sí, tiene una posición crítica, pero crítico inteligente. O sea, tú no tienes que estar en el fondo de acuerdo con todo lo que dice Aguilar Camín o su perspectiva de análisis para no darte cuenta que estamos enfrente de un político mexicano, y un político mexicano o la política mexicana es un agujero negro, requiere una comprensión para poder significarla, para poder aquilatarla, que desde aquí, desde tan lejos, con las herramientas de 140 caracteres chilenos no podemos. Entonces, ponerlo en el eje izquierda-derecha es un reduccionismo tremendo, y yo recomiendo, si pueden bajar de mi Twitter la columna de Aguilar Camín, que la lean, porque él hace, yo diría de manera muy notable, una semblanza de la psicología del personaje, que para nuestros países latinoamericanos es esencial, porque la política en nuestros países es de caudillos. Nos gustaría que fuera institucional, pero es de caudillos, y entonces las personalidades de los caudillos son muy decisivas, y él hace una distinción entre políticos de gabinete y políticos de intemperie. Dice: la mayoría de los políticos en México son de gabinete, su poder se remite o se proyecta a partir de sus cargos. Desde ahí operan gobernador, diputado, alcalde, incluso presidente. Y dice, lo distinto de López Obrador es que su psicología es de intemperie. Lo suyo es la masa, el discurso, y es la confrontación, claro. Es el político que se va arriba del tarro de azúcar, no a arengar al pueblo en el viejo estilo, y lo suyo es el lenguaje directo. Y por eso él dice: bueno, vamos a moralizar México, y yo no me voy a vivir a la Casa de los Pinos, que es todo un emblema de la presidencia, y yo voy a vender el avión presidencial, y cuestiones que tienen que ver con esta cuestión más bien providencial. Entonces, es muy interesante la psicología. Tú lo conoces bien al personaje, ¿no? Más allá de sus definiciones políticas, hay una idea del poder incluso inconsciente o subconsciente en todo político que llega a ese nivel, y él tiene un vértigo por estar en la historia, en la gran historia, dice Aguilar Camín con H. Él no va a ser un político de administración, él va o pretende un ciclo nuevo, iniciar un ciclo nuevo en la gran historia de México. Correcto, mira, nuestro buen amigo Héctor Aguilar lo refleja muy bien. Hay políticos que emergen de la burocracia y tienen el poder burocrático, no el poder de la firma, pero es un poder delegado porque viene de alguien que lo ha designado allí, que es el señor presidente. Y están los políticos que aportan fuerza social, organizaciones, y son políticos más bien de barricada, como creo que Chago o Fernando lo señalaron, políticos de calle. Son Tlatoani. Son Tlatoani. Lo dice Aguilar Camín también, Tlatoani, sí. El gran Tlatoani, el señor presidente, ¿no? El Tlatoani, para los que escuchan, es el emperador de los tiempos aztecas. Y aquí hay un tema virtual, o sea, vital, y es la credibilidad. Porque yo puedo programar la lucha contra la corrupción y pasarme todos los fines de semana en Las Vegas jugando miles de dólares, como de hecho lo hacían algunos dirigentes sindicales, digamos, petroleros hace algunos años atrás, ante lo cual el cabo que iba a Monticello queda chiquitito, digamos, ¿no? En cambio, López Obrador es una persona, voy a contarles aquí creo que no es ninguna infidencia, además lo conté en otra oportunidad,
Cuando vino el año pasado a entrevistarse con la presidenta Bachelet, quien me invitó a que acompañara en esa conversación, al final me di cuenta que Andrés Manuel andaba sin apoyo, o sea, no tenía ni conductor, ni vehículo, ni guardaespaldas, nada, estaba así, andaba en la calle. Entonces le dije, te acompaño, te llevo a tu hotel. Me dijo, estoy muy cerca, me dijo. Salimos de La Moneda y nos fuimos caminando hacia el Hotel Panamericano. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se fue a un hotel 5 estrellas en el Barrio Oriente, viajó en ejecutiva, perdón, no viajó en ejecutiva, viajó en turista, y por lo tanto es una persona que hace una vida no para las fotos. O sea, yo creo que ninguno de los 100 millones de mexicanos se enteraron que López Obrador, en vez de viajar en ejecutiva, viaja en turista, y que en vez de alojar en cualquiera de los grandes hoteles de la zona oriente, alojó en un sencillo y confortable hotel de la zona céntrica de Santiago, que le permitía caminar una cuadra y estar en el Palacio de Gobierno. Oye, bien modesto, ¿eh? Eso bien que modesto. es una virtud, pues eso que parece una virtud a ojos de los ciudadanos puede ser un problema, porque la política mexicana implica entrar en un cierto código del grupo en el poder. Y el boato y aceptar esas cosas son parte de. Entonces, justamente él tiene que mostrar que ya no es un outsider. Gabriel, quería hacerte una pregunta a propósito de la noticia de tú conoces a los dos personajes, me imagino. La noticia de que el canciller tomó contacto antes de las elecciones, antes del resultado de las elecciones, con Vasconcelos y con Jorge Castañeda, que es tu amigo también, mi compadre, y que era el jefe de campaña de Anaya, de Ricardo Anaya, exactamente, sí. Bueno, tenemos una diferencia ahí con dos preguntas sobre esto. Primero, la posición de gentes como Castañeda va a ser de oposición, porque Castañeda viene de la izquierda, Castañeda viene de un pensamiento... Pero Castañeda es como Ampuero, digamos. Viene de la izquierda y se produce su conversión rápidamente él lo hace mucho, lo hace de una manera mucho más... Son la tercera vía, son la guía mucho más intelectual. Yo diría que Castañeda es un poquito más sofisticado. Por eso, lo hace de una manera más intelectual, porque es una persona... Esta idea gubernamental, ¿no es cierto?, de jugar a Capicúa, ¿no?, antes de conocer un resultado de elección, me parece incluso un poquito de mal gusto. Yo, como conozco a los dos, voy a ir a hablar con los dos, total, uno de los dos va a ganar, etcétera. Eso es lo primero. ¿Cuál es tu opinión? Y lo segundo es el papel de Beatriz Gutiérrez, la mujer de López Obrador, porque hasta este momento no habíamos tenido en los últimos años una figura de esa relevancia por parte de en las campañas de un presidente mexicano. Hace mucho rato que no se veía la mujer con mucha mayor voz, con mucha mayor presencia y eventualmente más influencia. ¿Cuál es tu opinión? A ver, de lo primero, mira, yo para referirme a Jorge, con quien tengo algunas diferencias, pero sí un gran respeto y amistad. Jorge es un intelectual potente, ¿no? Sí, una persona que escribe en Newsweek y que he escuchado, tiene sus ideas, y esta vez él le apostó junto con otro grupo de intelectuales, entre los cuales está el propio Héctor también, digamos, aunque no fue tan protagónico. La gente que estuvo con Anaya primero y antes. Que derivaron a Anaya. Claro, trataron, y curiosamente la alianza entre el PAN es difícil de explicar en Chile. El PAN se veía en Chile entre comillas la derecha, digamos, pero tiene un sector social cristiano muy fuerte, que de hecho está en la democracia cristiana, en la OSCA. Así como el Gute, como la Mariana, ese es el perfil. Y ese sector dentro del PAN fue avasallado por Anaya, que es más neoliberal, digamos, ¿no?, más educado en universidad americana, exitista, etcétera, el joven emergente. Y hay una pelea entre el PAN y el otro, y ese partido dirigido por Anaya como candidato presidencial se alió con el Partido de la Revolución Democrática, que es el viejo partido izquierdista que fundó Cuauhtémoc Cárdenas y con el cual también estuvo López Obrador en sus inicios. Pero un partido muy
que se deslavó, pero que en Chile sería como una alianza entre el PPD y la UDI, más o menos. Entonces, ellos lo presentan, mi amigo Castañeda, como un intento de un frente amplio que le dé estabilidad a Chile como en los viejos momentos, o en los mejores momentos de la concertación. La verdad es que en México más bien la mayoría lo ve como que para ganar el poder se pueden usar todas las formas de lucha, como dirían antaño algunos amigos. Es muy poco explicable. Entonces, yo creo que los mexicanos, el gobierno mexicano va a volver a una práctica muy histórica de la cual se salió en el último tiempo, que era la no injerencia en los asuntos internos, a cambio de también exigir esa no injerencia en los asuntos internos mexicanos, y que las relaciones son entre estados y no son entre gobiernos. Por lo tanto, yo creo que están dadas las mejores condiciones para tener una excelente relación con México, entre Chile y México, a condición obviamente que se respete ese principio de no injerencia, ¿no? Precisamente en un artículo una columna que estoy proponiendo en estos días, yo creo que eso se va a traducir en que el principal desafío, obviamente, como ustedes bien lo han señalado, es con Estados Unidos. Y esa relación ha empezado, entre comillas, bien, ¿no? O sea, Trump tuvo una buena conversación con López Obrador de lo que trasciende en la prensa, y es probable que entre dos personas con el carácter que cada uno tiene puedan llevar una relación ahora, realista. Perdona, Gabriel, pero estamos conversando con Gabriel Gaspar, diplomático. Gabriel, no puede haber una buena relación con Trump si es que se mantiene lo que Trump ha señalado como su máxima promesa de campaña respecto de México, que tiene que ver con el muro que va a pagar México. O sea, todo lo que estamos viendo ahora son... es malo, yo no diría una buena, diría una relación realista. Claro, todo lo que estamos viendo por ahora son, qué sé yo, protocolos de caballerosidad post elección, pero no son menores, Fernando. Sí, no son menores, pero la noche de las elecciones pelearse con Trump solo le trae dividendo a lo ayudó mucho en la campaña, porque despertó el nacionalismo mexicano. Pero yo diría que las formas, como decía don Jesús Reyes Heroles, un gran sabio mexicano, las formas a veces son el fondo. Y por ejemplo, la noche del domingo de la elección parecía una elección de un cantón suizo, o sea, todo felicitando al ganador, el presidente deseándole los mejores éxitos, el candidato electo señalando todo el apoyo al presidente en su negociación con Estados Unidos, o sea, estábamos en Suiza. Pero, ojo, la noche de las elecciones en México generalmente era la noche en que se caía el sistema, y cuando volvía el sistema venían otros resultados, en que habían impugnaciones, plantones en el Zócalo, en fin, nada de eso ha pasado, y eso yo creo que es positivo. Ahora, que van a tener una relación difícil con Estados Unidos, la tienen ya tienen una relación difícil. Ahora, que eso va a consumir, va a atender el principal esfuerzo de México, correcto, eso sí va a ser, y por tanto yo creo que México va a retornar a su diplomacia clásica y a no dejar que usar los elementos de otros internacionales como temas de política doméstica, ¿no? Gabriel, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave en el día de hoy. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Saludos a Mirko y a Chavo. Chao, Gabriel. Una Vivian Bachelet aquí coloca en su Twitter: todos los comentaristas desesperados por entender México. Y la verdad es que sí. México es una cosa que un agujero negro. Pues que cuesta entenderlo en México. No es fácil de entender. Yo conozco varias personas, algunas de ellas que les tengo mucho respeto intelectual por su conocimiento de México. Y todos parten de alguna manera explicándote que para analizar la situación en México tú tienes que sacarte un poco la lógica de, qué sé yo, causa-efecto clásica de cartesiana que tiene uno para entender las cosas. En el eje izquierda-derecha, además. Tan típico chileno. Ya que vamos a tener grupo de cine después, según la promesa. Sí, pues. Hay un grupo que se ha dedicado a develar a través de filmes el poder político mexicano. Y hay una película que yo recomiendo, que es el grupo Canoa, ¿no? Y hay una película que yo recomiendo con dirección de Hermosillo, creo el director Luis Hermosillo. Sí, Luis Hermosillo. Que se llama La Ley de Herodes.
sobre la estructura de base, cómo va ascendiendo la estructura de base del PRI. Hay que ver la ley de Herodes, porque la ley de Herodes es realmente, yo creí que es una gran comedia. Para comprender esta lógica que describe muy bien Aguilar Camín, de los políticos de gabinete que predominan en la política mexicana y que tienden necesariamente a negociar. Su pulsión siempre es negociar, todo tiene precio. Es que lo que pasa... Entonces, para eso, el Chapo Guzmán, el personaje que es el asesor del presidente en materia de narcotráfico, cuyo objetivo es ser secretario de Gobernación, que es un cargo muy poderoso en México, es una foto prístina, ¿no? Finalmente, él lo que le vende al presidente, este asesor, al presidente de México, es que el gobierno controle el cártel del narco, subiendo y bajando narcotraficantes. Cuidado que el asunto se les sale de las manos, pero lo que ellos pretenden es negociar siempre con el narco. Todos, que es la vieja cultura del PRI, todos adentro. El PRI gobernó, por lo menos, como lo Vargas Llosa denominaba la dictadura perfecta, desde los años 30 hasta los 70, México, bajo la lógica de pan y circo. Pero es decir, el pan eran los carros de supermercados subsidiados. Yo vivía en México, salíamos del supermercado con 2 carros repletos, cuando aquí salía con una canastita. Pero es muy denso, es muy densa la vida cultural de base mexicana. Mira, por eso es que es más complejo todavía, porque tienes intelectuales de gran peso, tienes gallos con un pensamiento, pero es un país federal, es un país, además, el PRI, la revolución institucional, fue hecha sobre la base de una alianza o de un convenio entre 3.600 caudillos militares. Son los caudillos militares los que convergen a una estructura, y Plutarco Elías Calle es el tipo que le da la forma y se genera un consenso interno sobre cómo ir nombrando en esta estructura quienes van obteniendo las posiciones respecto del Estado central, porque las localías, el caudillismo en el Estado de Guerrero o en el norte siguen siendo de locales. En Aguascalientes, en fin, qué sé yo. Entonces, es semifeudal. Es semifeudal. Entonces, es muy complejo. Y la otra cosa, un dato. Sí. Cuauhtémoc Cárdenas, ya que estamos en fútbol, Cuauhtémoc Cárdenas ganó el estado de Morelos. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc Cárdenas? El gran futbolista mexicano. Bueno, en la Alianza Morena ganó con el 55% de los votos. Vamos a ver qué es lo que va a hacer don Cuauhtémoc. Le agradecemos a Chaco Escobar y a Mirko Macari por el mostrador en la clave, y esto va a seguir dando vuelta la semana a México. Mágico, fascinante, curioso. México lindo y querido. Fascinante. ¿Alguna vez pensaron casar la... Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.